Juan 4, del 27 al 42. Dice la palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tú obres el milagro de que podamos escucharte, de que podamos entenderte, Señor. Nos rendimos hoy ante tus pies, Señor, Dios de la gloria, porque queremos ser mejores, Señor, porque somos tu pueblo, porque tú nos compraste para tu gloria, Señor. Enséñanos a adorarte, Dios, en espíritu y en verdad, que nuestra adoración sea clara, sea genuina, sea verdadera, pero sobre todo que sea agradable delante de ti. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Glorifícate en cada vida y en cada corazón, Señor. Derriba todo lo que hayamos construido que no te agrada, Señor. Derriba los argumentos, derriba las fortalezas, la altivez de conocimiento, la arrogancia intelectual, todo lo que se levanta contra el conocimiento de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones y que no nos impide, Señor, conocerte. Derríbalo, Señor, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a establecer, Padre Santo, nuestra vida conforme a los fundamentos de tu palabra, que podamos, Dios del cielo, también, como dice el Señor Jesucristo, hacer tu voluntad, Señor, y que nuestra alma, Señor, se complazca en hacer tu voluntad, que sea nuestro deleite hacer tu voluntad. Abre nuestro entendimiento, envía tu luz y tu verdad a nuestros corazones, Padre Santo, y obra en nuestras vidas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Toma control de esta palabra, toma control de mi vida, Señor. Quita todo lo que en mi corazón pueda, Señor, contaminar o corromper lo que voy a predicar. Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, porque ciertamente, Señor, el pueblo que está aquí conectado no es sino tuyo, Señor, y han venido a buscar tu presencia, ya han venido a buscar tu palabra, ya han venido a oír tu voz, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú el que nos hable, Señor, porque yo también necesito escucharte, Padre Santo. Bendícenos en esta hora y toma control, Dios del cielo, de todos los aparatos, de toda la tecnología, Señor, del internet y del fluido eléctrico, Señor, que todo funcione óptimamente para tu gloria, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro relato acerca de esa cita y ese encuentro maravilloso que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y hoy quiero hacer énfasis en algo bien particular que
está condensado en todos los capítulos que han transcurrido hasta ahora de Juan. Estamos en el capítulo 4 de Juan y a través de todo lo que vemos en los evangelios y especialmente en el evangelio de Juan, nos damos cuenta de algo muy importante, que es lo que quiero resaltar hoy, y es que detrás de las sencillas y simples palabras de Jesús, siempre hay una verdad profunda que es muy difícil para nosotros de recibir. Es muy difícil porque a veces o estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o de pronto hemos nacido de nuevo, pero por el descuido y por la negligencia en nuestra vida espiritual y por la mundanalidad que nos rodea y que nos contamina, muchas veces entonces somos tardos para oír, somos tardos para entender y nuestra mente se entenebrece y nuestro corazón se endurece. Entonces muchas veces nosotros no podemos captar la dimensión espiritual de las palabras de Jesús. Muchas veces solamente captamos el armazón de las palabras y Jesús tuvo que luchar con esa incapacidad humana de poder entender, porque como escribía el apóstol Pablo, para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no puede discernir las cosas espirituales. Y Jesús tuvo que batallar todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra con esa incapacidad espiritual de los seres humanos de no poder percibir ni entender lo que él quería decir. Les pongo simplemente 4 ejemplos que han transcurrido hasta ahora en el Evangelio de Juan. El primer ejemplo es cuando Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él se refería al templo de su cuerpo, pero ellos pensaron que se refería al templo de Jerusalén y dijeron: en 46 años hemos edificado este templo y ahora tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, de que él un día sería destruido por el odio, por la maldad, por el pecado de los hombres y que a los 3 días resucitaría y que sería ese el nuevo templo que se convertiría en la nueva sede de la adoración eternamente y para siempre. No le entendieron. El segundo ejemplo que tiene es cuando tiene un encuentro con Nicodemo, un rabino, un maestro de la ley, y le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo le contesta: pero ¿cómo voy a poder entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús no se refería a eso. Ya sabemos que Jesús se refería a la nueva vida que Dios nos concede por su Espíritu a través de su palabra, a través de su evangelio, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero siempre Jesús dice una cosa y no la pueden entender porque es supremamente profundo y nosotros somos sumamente materialistas, sumamente superficiales. Ahora cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice: dame de beber, y luego le dice: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Y la mujer le dice: Señor, pero si tú no tienes ni con qué sacar esa agua y el pozo es muy hondo. La mujer no entendía que él se refería a la vida eterna, que él se refería a la salvación. Y la mujer no podía entender que había otra sed diferente a la sed del cuerpo, y es que es la sed del alma y la sed del espíritu. Y aquí nos enfrentamos a la 4ª frase de Jesús que los discípulos no pudieron entender. Cuando ellos regresan con los alimentos, le dicen: Rabí, come, maestro, come. Y él dice: yo tengo otra comida que comer que ustedes no conocen. Y ellos dicen: ¿será que alguien le trajo de comer? Y finalmente él explica: no, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Y de eso es que quiero que hablemos en esta mañana, acerca de la comida del Señor, acerca de lo que le produce satisfacción a Dios. Y para poder comprender mejor esto que Jesús ha dicho, el Evangelio de Juan ha plasmado esto en 3 escenas.
vamos a mirar la primera escena. La primera escena que vimos dice que llegaron los discípulos. En el versículo 27, ya todos sabemos que Jesús está enfrascado en una conversación con una mujer samaritana y sabemos todas las implicaciones de este tipo de conversación y de este tipo de encuentro. Y dice el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Jesús le había encomendado a estos discípulos la difícil y humillante tarea de ir a comprar comida preparada por samaritanos, empacada por samaritanos y despachada por samaritanos. Ya eso era supremamente humillante y asombroso. Jesús, estoy completamente segura que esto es parte de la preparación de los discípulos, que esto es parte del tratamiento, que esto es parte de aquellas cosas que Jesús quiere derribar. No podemos imaginar a los discípulos que tuvieron que ir al restaurante de los samaritanos, que tuvieron que ser atendidos por los samaritanos. No podemos imaginar el asombro de los samaritanos. De pronto los miraron feo, de pronto los atendieron mal, de pronto los dejaron de último, de pronto no les sirvieron la mejor comida. Se pueden imaginar toda esa situación. Podemos imaginar por lo menos a Pedro. Si nos vamos al contexto, podemos imaginar a Pedro. Ustedes recuerdan muchos años después, cuando Pedro está orando en la azotea en el libro de Hechos, que tiene una visión donde el Señor le muestra una alfombra llena de reptiles y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, yo no me puedo comer nada de eso porque yo nunca he comido nada inmundo. Dentro de las ordenanzas judías, la comida de los judíos era una dieta rigurosa, especial y también con una preparación exclusiva. ¿Qué le pasaría a Pedro? Pregunto yo ahora que estoy estudiando esto. ¿Qué le pasaría a Pedro que se le olvidó del día en que almorzaron en el restaurante de los samaritanos? ¿Qué le pasó a Pedro en ese momento de oración que no recordó acerca de aquel paseo por Samaria donde el Señor lo invitó el Señor le ordenó, los mandó a que fueran a comprar comida samaritana, que no es otra cosa que comida contaminada? No era kosher, como dicen los judíos, la comida propiamente que ellos compraron. Pero como si eso fuera poco, ellos llegan y ahora se encuentran que Jesús está hablando con una mujer. No pueden estar sorprendidos de que la mujer sea samaritana, porque ya Jesús los mandó a comprar comida a los samaritanos. La sorpresa ahora es porque es una mujer. O sea, si de pronto hubiera sido un samaritano, pero es que el problema es que no es un samaritano, el problema es que es una samaritana, es una mujer. O sea, está violando todas las reglas sociales, está violando todas las reglas religiosas y está violando las reglas culturales. Jesús hablando con una mujer, y menos mal que no conocen la vida ni la historia, ni la historia de vida de esta mujer. Menos mal que no conocen la hoja de vida de esta mujer. Menos mal que no saben de su pasado, porque el asombro hubiese sido aún mucho mayor. Sin embargo, hay algo que podemos destacar de los discípulos y algo que tenemos que recuperar, y es acerca del respeto y de la confianza que le tenían. Su respeto y su confianza en el Maestro, en el Señor, era superior a toda su curiosidad y a toda su perplejidad. Dice que ninguno preguntó, ¿qué hablas con ella? Que ninguno preguntó, ¿y qué te decía? ¿Tú por qué estabas hablando con ella? ¿De qué estabas hablando? Miren que la pregunta que está en el corazón de los discípulos, la pregunta que no se hizo en ese momento, la pregunta que no se pronunció, pero que estaba en el corazón de los discípulos es, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? En otras palabras, ¿qué puede estar hablando el Maestro con una mujer? ¿Qué puede estar hablando Jesús con una mujer? Y es interesante saber que este episodio en la vida de Jesús y de los discípulos no se encuentra sino exclusivamente en el Evangelio de Juan. Juan tiene como una característica que
que le es dada y no sabemos si es real, pero lo cierto es que nosotros conocemos a Juan por ser el discípulo más allegado a Jesús. Conocemos a Juan por ser el discípulo que se acercaba al pecho de Jesús, que se recostaba en el pecho de Jesús, y que cuando los otros discípulos querían saber algo que de pronto les daba temor preguntar, mandaban a Juan, porque Juan era como el más íntimo y el más cercano. Y de hecho, él se hace llamar en sus escritos el discípulo amado. Y es él el que escribe acerca de qué conversaba con la samaritana. Creo que solamente hay 3 opciones de cómo Juan supo lo que hablaba con la samaritana y escribió aquí, porque él acaba de decir que en ese momento ninguno le preguntó, aunque todos querían saber de qué hablaba con esa mujer. Y qué tremenda sorpresa cuando de pronto o Juan preguntó más adelante, estando a solas con el Señor, en algunos de esos momentos de intimidad con el Señor, de pronto Juan no soportó la curiosidad y le dijo: Señor, yo quiero que tú me cuentes qué era lo que tú estabas hablando con esa mujer en el pozo. Y quizás esa fue la forma como Juan llegó a escribir esta parte de su evangelio. O quizás simplemente, como Jesús lo anunció al final de su ministerio, que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas, que el Espíritu Santo tomaría de él y se lo haría conocer a todos ellos. Quizás fue el Espíritu Santo el que le reveló esta conversación, o quizás él hizo una investigación como la hizo Lucas. Lucas es un investigador y él hizo una investigación. De hecho, él le escribe a Teófilo acerca de esa investigación que hizo, y el Evangelio de Lucas, además de que es inspirado por el Espíritu Santo y que tiene toda la autoridad divina, es un evangelio que también es producto de una investigación minuciosa que hizo Lucas para traernos todas esas verdades y todas estas cosas. Entonces, no sabemos exactamente de qué manera, pero lo que sí sabemos es que Juan descubre en este texto el tema de la conversación. ¿Qué tal que hubieran preguntado? ¿Qué tal que en ese día donde todo era asombro, donde todo era maravillarse, donde todo lo que Jesús hacía era inesperado y fuera de serie, también Jesús le hubiera dicho: bueno, lo que yo estaba hablando con esa mujer era acerca de la adoración. Le estaba contando a esa mujer acerca de que Dios el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y además le estaba diciendo a esa mujer que yo soy el Mesías que el mundo espera. ¿Qué tal que le hubiera dicho a todos sus discípulos que no estaba hablando bobadas con esa mujer, que no estaba hablando necedades? ¿Qué tal que le hubiera dicho: no, yo no estaba hablando con ella, sino cosas superficiales? Porque ¿qué se puede hablar? ¿Qué puede hablar un gran maestro con una mujer samaritana? Cosas superficiales. Pero no fue así, y qué bueno que Juan pudo descubrir acerca de lo grandiosa, lo profunda, lo gloriosa, lo trascendental y lo eterna de esta conversación con esta mujer. En la segunda escena que tenemos, o mejor dicho, en esa misma escena tenemos una segunda parte, y es que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y a mí me parece supremamente, siempre me ha parecido supremamente interesante que esta mujer se pegó un tremendo viaje a pie a las 12 del día con un cántaro para buscar agua, y que haya dejado su cántaro tirado. Y estoy completamente segura que Juan narró esto para que nosotros pudiéramos entender lo que había sucedido en el corazón de esa mujer. La sorpresa, el gozo que había en el corazón de esta mujer pesaban tanto por su conversación con el Mesías, por su encuentro con el Mesías, por toda esa experiencia con el Señor Jesucristo. Había tanto gozo en su corazón, había tanta plenitud en su corazón, que no había espacio para el cántaro. Ella estaba cargando con un gozo, ella estaba cargando con una felicidad, ella estaba cargando con un privilegio que nunca jamás soñó. Y ella
necesita ir a compartir eso. Ella acaba de beber del agua viva que Jesús le había dado. Acaba de ser descubierta en su pecado. Acaba de ser perdonada. Acaba de ser absuelta y acaba de ser aceptada. Y el que lo hizo le dijo, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Y de eso se trata la vida, hermano. De eso se trata la vida. La palabra, la última frase que Jesús le dice a esta mujer, cuando ella le dice, yo sé que vendrá el Mesías y que Él nos aclarará todas las cosas. O sea, yo sé que vendrá el Mesías y Él nos enseñará realmente cómo es que es la adoración. Y en otras palabras, es necesaria la adoración. Es tan necesaria que a pesar de que yo tengo 6 maridos, yo vengo aquí a adorar porque es que mi alma de todos modos necesita adorar. Y algún día cuando venga el Mesías aprenderemos a adorar. Y Él dice, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, esta mujer tuvo un encuentro cara a cara con el yo soy, con el gran yo soy. Y el yo soy la había desnudado, la había descubierto, había visto su pecado y lo había perdonado y lo había absuelto. Y Él, el Señor Jesús, le dice, yo soy el que habla contigo, el que habla contigo. Le está diciendo Jesús a esta mujer, estoy hablando contigo. Hermano, y estar hablando contigo, o sea, que esa mujer pudiera escuchar la frase de Jesús, estoy hablando contigo, significaba tantas cosas que no podemos cubrir en esta mañana. Significaba que Dios la amaba, significaba que Dios la aceptaba, significaba que se habían roto las barreras, significaba que ella podía estar delante de la presencia de Dios. Y en eso consiste la adoración, en encontrarnos frente a frente y cara a cara con Dios, con esa luz inaccesible, con ese ser espiritual invisible, pero que cuando nos encontramos con Él, al mismo tiempo nos encontramos con nuestro pecado y con nuestra maldad, y que al mismo tiempo nos encontramos con su gracia, con su perdón y con su misericordia. Y Él habla con nosotros. Es muy fácil conocer acerca de Jesús. Es muy fácil estudiar la Biblia. Es muy fácil ingresar a un curso de teología. Pero otra cosa es cuando Jesús irrumpe en nuestra vida y nos dice, yo soy y estoy hablando contigo. Otra cosa muy diferente es cuando yo siento y tengo la certeza de que Dios me está hablando a mí. Esa es una dimensión en la intimidad con Dios a la que tiene que llegar todo ser humano. Y mientras no lleguemos a esa dimensión de que Dios me habla a mí de manera particular, y no estoy hablando de voz audible, ni de sueños, ni de visiones. Estoy hablando de esta palabra, pero que esta palabra no sea un libro que me enseña principios para discutir con otros teólogos, sino que este sea el libro con el cual Dios me habla a mí, con el cual Dios me consuela, con el cual Dios me reprende, con el cual Dios me corrige, con el cual Dios me sustenta, con el cual Dios me liberta, con el cual Dios me transforma y lo hace a mí, de manera personal, cuando yo siento que Él me habla y me llama por mi propio nombre. Eso es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, estar frente a la presencia de Dios y poder contemplarlo y saber que Él es Dios a pesar de nuestra maldad y acerca de nuestro pecado. Y de eso se trata la adoración. Adorar a Dios es contemplarlo. Adorar a Dios es conocerlo. Adorar a Dios es comprender por experiencia propia y en su propia presencia, comprender todo lo que Él es y todo lo que Él me quiere revelar y me quiere mostrar. Eso es adoración. Pero la adoración no termina en contemplarlo. La adoración no termina simplemente con que estoy frente a Él y con que Él me habla, me acepta, me conoce, me descubre, me desnuda y me perdona. No, la adoración no termina ahí. La adoración tiene que ser completa y la adoración se completa cuando yo, además de contemplarlo, yo puedo proclamarlo.
Es interesante cómo Juan describe la experiencia con Dios siempre con el término ver. Lo manejan los otros discípulos y lo manejan los otros apóstoles y los otros escritos bíblicos, pero Juan tiene una inclinación hacia la palabra ver cuando se trata de una persona que tiene una experiencia con Jesús. O sea, de todos los sentidos que hay, oír, tocar, todo eso, él escoge la palabra ver como la palabra que más se acomoda a la experiencia de conocer realmente al Señor. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 1 de Juan, el versículo 14, que lo hemos leído bastante, pero a mí me gusta y lo repito, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. A mí me gusta cuando Juan dice y vimos su gloria, porque en ningún libro de la Biblia aparece ni cómo eran los ojos de Jesús, ni cómo era su cabello, ni cómo era el color de su piel, ni cómo era su apariencia física. Y eso significa que a Dios le pareció irrelevante. Escuche bien, irrelevante. Saber o describir de qué color era la piel de Jesús, o sus ojos, o su cabello. O sea, era irrelevante. De hecho, la Biblia dice que no tenemos que hacernos imágenes de nada de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. Así que no importaba el hecho de lo que mis ojos físicos podían percibir, pero de alguna manera, más allá de mis sentidos, de mis ojos, había una experiencia de ver, y él dice, y vimos su gloria, o sea, como una experiencia, de ese tipo de experiencia que nos hace verdaderos testigos. Es como cuando a ti te dicen que algo es de cierta manera y tú dices, no, porque yo lo vi, es que a mí no me lo contaron, yo lo vi. Y eso es lo que Juan quiere transmitir con la palabra ver a Jesús. Yo no he visto a Jesús nunca, yo nunca he tenido esas experiencias, las cuales yo tengo mi reserva con muchas personas que dicen que tienen apariciones de Jesús, que se les apareció Jesús en el cuarto, que estaban orando y de repente los rodeó un resplandor. Yo tengo mis reservas, ¿por qué? Porque todas las personas que tuvieron experiencias así en la Biblia quedaron bastante lesionadas. Por ejemplo, el apóstol Pablo quedó ciego y aún después él tuvo problemas con sus ojos, que fueron afectados por el resplandor tan incandescente de la presencia de Jesús que lo alcanzó en el camino. Y si vamos a hablar de Juan, que era el más allegado y que está preso en la isla de Patmos, dice claramente, cuando yo lo vi, caí como muerto. Entonces, yo tengo mis reservas con eso de que vi con mis propios ojos al Señor. Pero yo sí tengo una experiencia de la cual puedo decir, yo vi al Señor, lo vi a través de la palabra, lo vi a través de la iluminación que produce la palabra a través del Espíritu de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios, o sea que tiene el Espíritu de Dios, y la palabra cuando yo la recibo me da una revelación y una visión clara de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces yo puedo decir, yo vi al Señor, como dice Juan. Ahora después, en el mismo capítulo 1, en el versículo 34, aparece Juan el Bautista, dando testimonio, y dice claramente, versículo 34 del capítulo 1, dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice, y yo le vi. Y sabemos que Juan el Bautista es primo de Jesús. Y dice, yo le vi. O sea, se refiere a una experiencia mucho más profunda de conocimiento, donde por la gracia y la misericordia de Dios nos es revelado quién es realmente el Señor Jesucristo. Quién es realmente aquel que aparenta ser un humilde hijo de un carpintero, pero en cuyo cuerpo habita toda la plenitud de Dios. Y eso es que lo recibimos por revelación, vi. Y en el versículo 38 nos narran cuando en el versículo 38 de Juan está Andrés y Pedro, que son los primeros discípulos, escuchan a Juan decir, ese es el Cordero de Dios, y van detrás de él. Y le preguntan, en el versículo 38 le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? Y miren lo que le contesta Jesús. Estas son las palabras favoritas de Juan. Venid y ved.
venid y ved. Y después encontramos en el versículo 45, encontramos a Felipe. Felipe llega donde Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Eso es adoración. Ir a contemplar al Señor con los ojos de la fe y a través del espejo de su santa y gloriosa palabra. Pero allí no termina la adoración. La adoración no termina en contemplar. La segunda fase de la adoración es anunciarlo, es proclamarlo, es contarlo. Ese es el sello de la adoración. La proclamación de la gloria del Dios que hemos visto es lo que completa la adoración, lo que hace que la adoración sea completa, y es asimismo lo que nos completa a nosotros mismos y lo que nos hace entrar en el gozo de Dios. Vamos a Juan 4 y vemos lo que pasa en el versículo 20. Dice que la mujer se fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué dijo a los hombres? Versículo 29, perdón. Juan 4, 29. Vamos a mirar a esta mujer, ¿qué va a hacer con lo que acaba de ver? Vamos a mirar qué va a hacer esta samaritana con lo que le acaba de pasar, con el encuentro que acaba de tener, con todo lo que acaba de suceder en su vida. Versículo 29. Venid, ved, ¿sí ven? Venid y ved, venid y ved. Para tú adorar tienes que venir y ver por ti mismo. Yo no puedo adorar al Dios que alguien me enseñó. Yo tengo que adorar al Dios que me alcanzó un día, que me miró a los ojos y me dijo, yo soy. A ese es el Dios que yo puedo adorar. De resto, eso es una religión. Entonces la mujer le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice la mujer. Ahora, si nosotros vemos la manera como ella predica, podemos decir, pero ¿qué acaso no estaba clara? ¿Qué acaso no estaba segura? Bueno, yo quiero decirles que nosotros conocemos la hoja de vida de esta mujer y también la conocían todos los hombres, por supuesto, en Samaria. Y podemos decir que ella no se siente para nada con la autoridad moral suficiente como para proclamar una verdad tan grande. Ella no se siente con esa autoridad. No es que ella no crea, no es que ella no esté convencida. Claro que cree, claro es que está convencida. Por eso es que tiró el cántaro y salió corriendo. Y hay mucho que aprender acerca de eso. Porque para ir a adorar al Señor y para poder proclamarlo, nosotros tenemos que tirar muchas cosas. Tenemos que despojarnos de muchas cosas, de nuestra vergüenza, de nuestras actividades, de nuestro enredo, de nuestra vida, de lo que sea que te tiene enredado y que no te permite ir y proclamar que Jesucristo es el Señor. Y esta mujer con mucha prudencia dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella habla con cierto respeto, ella habla con cierta humildad, porque no tiene la autoridad moral, no tiene la integridad, no tiene la autoridad para ella afirmar una verdad tan grande de decir, este es el Mesías. Pero ella sí sabe, escuchen bien, ella sí sabe que si esos hombres van y lo ven, se van a dar cuenta que en verdad Él es. Ahora, ella no tiene esa autoridad, pero hay algo que sí tiene, y es que tiene un pasado descubierto y perdonado. De tal manera, hermano, que ella predica a Jesús, no a partir de sus conocimientos teológicos, que son escasos y erróneos, sino a partir de su propio pecado, que fue descubierto y perdonado. Y en ese punto, todos tenemos suficiente material para predicar con autoridad. Escucha bien, iglesia. Todos los que estamos en Cristo
fuimos pecadores. Y cuando llegamos a Cristo, nuestro pecado fue descubierto y nuestro pecado fue perdonado y nuestro pecado fue limpiado. Y esa es mi historia y la historia de todos los demás. Así que nosotros no podemos coger como excusa para no predicar, para no testificar, que yo no sé doctrina, que a mí no me han preparado, que a mí no me han capacitado, o como alguna vez dijo Moisés, pero no me creerán, no me creerán. Esta mujer es supremamente sabia y astuta. Esta mujer dice, lo único que yo tengo para predicar a Jesús es contarles que mi pasado, del cual me avergonzaba tanto, fue descubierto por el Señor. ¿Y qué encontramos aquí? Un pasado negro, un pasado oscuro, un pasado vergonzoso que ahora sirve para llevar almas a los pies de Jesús. ¿Es que los hijos de Dios no tienen pasado? ¿Es que los hijos de Dios acaso no tienen testimonio? ¿Es que de qué te ha perdonado, Señor? ¿De qué te ha librado? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo que no puedes contarle a los demás? Que tu vida era hueca, vana, vacía, sin sentido, sin rumbo, sin propósito, o que eras esclavo del alcohol, o que eras esclavo de la droga, o que eras esclavo de la pornografía, o que eras esclavo de la mentira, o que eras esclava de la vanidad, o que eras esclava de la envidia, o que tenías un corazón lleno de amargura. Tienes que testificar de lo que Él ha hecho en tu vida. Es lo justo, es lo correcto y es lo que trae plenitud al corazón y gloria a Dios. Y ella invita a que esos hombres hagan lo que ella alguna vez hizo. Ver y probar a Jesús. Ver y probar a Jesús. Ella ha hecho todo, hace exactamente todo lo que puede hacer. Y si nosotros que estudiamos tanto, hermano, no hacemos nada. Miren cómo Jesús la envía. Porque ella fue enviada por el Señor. Jesús le dio un mensaje que nadie se lo puede callar. Le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que estoy hablando contigo. Y eso es suficiente. Es la verdad que salva a la humanidad. En eso consiste la vida eterna, dice. Y en esto consiste la vida eterna, dice Juan. En el capítulo 17 dice, en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. Bueno, pero tenemos ahora el corazón de la escena y vamos al corazón de la escena. Dice que los discípulos le ruegan a Jesús que coma. Versículo 31. Versículo 31 dice, entre tanto, o sea, mientras la mujer le decía a los hombres, ¿no será este Cristo? Y dice, entonces salieron de la ciudad. Mire lo que dice el versículo 30. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, vinieron a ver, tal cual como ella les estaba diciendo. Pero mientras está sucediendo eso, mientras la mujer está predicando, mientras los hombres se están levantando para salir a la ciudad y venir hasta a ver, a comprobar. Dice, mientras tanto, versículo 31, entre tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá dado a alguien de qué comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Uno de los atributos más raros, o la palabra más rara acerca de los atributos de Dios, es aceidad. No sé cuántos de ustedes han escuchado que Dios es aceíta, es decir, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es eterno, Dios es justo, ¿cierto? Pero hay unos atributos, de todos estos atributos, hay un atributo que a mí me impactó porque cuando yo estaba estudiando
teología bíblica propia, que es la teología que estudia la persona del Padre, teología bíblica propia, yo pensaba que yo me conocía todos los atributos de Dios y de pronto el profesor dice Dios es aceíta. ¿Quién sabe qué significa que Dios es aceíta? Yo me quedé en blanco porque era por primera vez que escuchaba esa palabra y no tenía ni la menor idea. Y la palabra aceíta viene del término aceidad y se refiere a que Dios es autosuficiente, que Dios no necesita de nada ni de nadie, que Dios se sustenta a sí mismo. Dios sin nosotros está pleno y está completo. Antes de que el mundo y todo lo creado existiera, Dios era y existía en toda la plenitud de su ser y en toda la plenitud de sus atributos. Y eso significa que Él no necesita absolutamente nada de nadie. Eso se llama aceidad. Dios es aceíta y es un atributo exclusivo de la persona de Dios. Se llaman atributos no comunicables o perfecciones no comunicables. Mas, sin embargo, hermanos, ver eso así, en esa perspectiva, puede crear la idea de que Dios no necesita ser adorado. Y toda la escritura dice que Dios creó todo lo que existe, incluido el diablo, lo creó para alabanza de su gloria. Todo lo que existe y todo lo que hace y todo lo que sucede, todo lo que hay en la tierra ha sido creado para la alabanza de su gloria. Y todo el plan de la salvación y todo el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario fue para la gloria de su nombre. Y estamos estudiando un libro y un pasaje en particular donde no por casualidad hay una relación entre lo físico y lo espiritual. Es decir, que Jesús le dice a la mujer, dame de beber en un pozo que es literal, y la mujer viene a tomar agua literal del pozo, pero le dice, yo tengo un agua diferente, y pasa de lo material a lo espiritual. Jesús aquí en este texto está utilizando lo material que es el agua para simbolizar una realidad espiritual que es la vida eterna, la vida de Dios dentro de nosotros. Así también la mujer vino a tomar agua porque tenía sed. Pero la Biblia también dice que Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Y es muy difícil creer que Jesús utiliza palabras sin sentido y sin propósito para romper el hielo en una conversación. Todo lo que Jesús dice tiene un significado, tiene un propósito, tiene un sentido y es verdadero. Y Jesús está hablando de las necesidades del Padre. Y puede que suene un poco herético, no te asustes, pero ahora que leamos algunos textos, creo que podemos captar lo que quiero decir. Y lo quiero decir fundamentada en la palabra de Dios, porque al igual que esta samaritana, yo no tengo ninguna autoridad para inventarme absolutamente nada. Jesús dice que el Padre es el que está buscando los adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice primero, el Padre está buscando. O sea, la búsqueda es de Dios. La búsqueda es de Dios. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También el Padre, versículo 23 de Juan 4, también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Jesús está allí en el pozo de Jacob buscando adoradores. ¿Para quién? Para el Padre, que los está buscando. Y luego el versículo 24 dice, Dios es espíritu.
y los que le adoran en espíritu y en verdad, es que necesario. Subraye la palabra, es necesario. Y usted dirá, sí, claro, es necesario para nosotros. Claro, necesitamos adorar porque fuimos creados para adorar y porque hasta que el alma no aprenda a adorar a Dios en espíritu y en verdad, el alma se sentirá frustrada, amargada y vacía. Sí, pero Dios aquí está mostrando un celo por buscar esos adoradores. Y en toda la escritura Dios muestra un celo por la adoración genuina a su nombre. Y cuando hablo de un celo, quiere decir que cuando Dios no encuentra, escuche bien, cuando no encuentra la clase de adoración y la forma de adoración que Él está demandando de nosotros, también se enoja. Y yo no creo que a Dios le guste estar enojado. Trate de entender lo que le estoy diciendo. Es necesario enojarnos. Nos enojamos cuando vemos la injusticia. Nos enojamos cuando vemos la iniquidad. Que usted vea una injusticia y no le dé nada, quiere decir que usted es de piedra. Que usted es tan injusto o más injusto que la injusticia que se está cometiendo. Pero ¿a usted le gusta estar enojado? ¿Usted cree que a Dios le gusta estar enojado? ¿Usted conoce todo lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios? ¿Y usted cree que es que a Dios le gusta tener ira? Pues no. A usted no le gusta estar enojado, aunque hay gente refunfuñona que le encanta estar enojada todo el día. ¿Pero a usted le gusta una persona enojada? No. ¿A usted le gusta que su papá esté enojado? No. ¿A usted le gusta ver a su jefe enojado? No. ¿A usted le gusta ver a sus hijos enojados? No. ¿Hay alguna relación entre estar enojado y hacer lo bueno? Y la misericordia, no la hay. No la hay. Pero la Biblia narra una cantidad de pasajes que me toca de pronto seleccionar algunos, en los cuales Dios expresa el celo y la pasión que siente por su propia gloria y honra. Escucha bien, te voy a leer solamente unos pasajes en los cuales Dios expresa el celo y la pasión que Él siente por su propia gloria y por su propia honra. Vamos a Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Versículo 21 al 27. Mire lo que dice Dios de una adoración que no le gusta, que no es la que Él espera ni la que Él demanda. Amós 5, 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, las reuniones de ustedes no me gustan. Los cultos que me hacen no me gustan. Las aborrecí, las abominé. Son palabras muy fuertes, las detesto. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Miren, este es un juicio. Y Dios no está diciendo que el juicio fue porque se robaron una plata o porque adulteraron con una mujer casada o porque dijeron muchas mentiras. El juicio de Dios sobre Israel fue porque no le dieron la honra y la gloria que Él está demandando, requiriendo y necesitando. Vamos a otro texto en Malaquías, al profeta Malaquías. Vamos al profeta Malaquías, capítulo 1, y vamos desde el versículo 6 a ver cómo Dios demanda honra y gloria, y que no es una cosa como que, bueno, si me lo quieres traer, tráemelo, pero ni falta que me hace, o sea, no lo necesito. Dios no habla en esos términos de la adoración. Malaquías 1, versículo 6, dice, el hijo honra al padre
y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a continuar leyendo todo lo que él reclama de un pueblo que se olvidó de darle la honra debida a Dios. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Mire esa pregunta. ¿Quién de ustedes hay que sirva en el templo de manera incondicional y desinteresada? ¿Quién? Está diciendo quién, como que no hay nadie. Todos son unos interesados. Todos sirven es por algo. Dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciaste, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Piense en que si ese es un Dios desinteresado en la adoración, o que no le afecta si lo adoramos o no le adoramos, eso no es lo que él está diciendo aquí. Ahora, hay muchos textos, pero quiero ir a Deuteronomio versículo 28, porque usted puede decir, bueno, pero yo le sirvo a Dios. Sí, pero es que no es solamente que tú le sirvas a Dios, es cómo le sirves a Dios. Deuteronomio versículo 28. Este es uno de los textos que más me gusta de la adoración y el servicio, porque en la Biblia adoración y servicio a Dios son una misma cosa. Deuteronomio 28, versículo 47 y 48. Mire lo que dice. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Miren qué tremendo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. ¿Qué significa eso? Sí le sirvieron pero aburridos. Sí le sirvieron pero amargados. Sí le sirvieron pero tristes. Sí le sirvieron pero de mala gana. Sí fuiste al culto pero llegaste tarde y refunfuñabas. Sí servías. Pero te quejabas. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, o sea, por todo lo que él te había dado, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré a Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ven conmigo al Salmo número 2, que lo estudiamos hace poco. Salmo número 2. Versículo 10 al 12. Salmo número 2, versículo 10 al 12. Mira lo que dice el Padre a los poderosos de la tierra acerca de su Hijo. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.
honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ese y muchos textos más. El gran pecado de la humanidad es no darle a Dios la gloria y la honra. De hecho, cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 en Romanos, y el apóstol Pablo lo expone con total claridad, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la injusticia y la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. ¿Pero qué dice? Dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia, hermano? Está diciendo que el pecado del hombre es no darle a Dios la gloria. Y que por no darle a Dios la gloria es que se convierte en un adicto a la pornografía. Por eso es que se convierte en un homosexual. Por eso es que se convierte en una lesbiana. Por eso es que se convierte en una mente reprobada. Por eso es que no puede dominar sus pasiones, porque no le está dando a Dios la gloria que Él se merece. La injusticia y la iniquidad comienzan cuando le robamos a Dios la gloria y la honra que le pertenecen a Él. Y de ahí, de ese pecado, es que se desprenden todas las fallas de la humanidad. Porque Dios nos abandona. Y al Dios abandonarnos, entonces somos ladrones, hipócritas, mentirosos, envidiosos, detractores, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Y nos complacemos en la maldad. El hombre se corrompe y deja el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Y aún las mujeres también se corrompen porque han sido abandonadas a pasiones vergonzosas, porque han sido entregados a una mente reprobada. Pero ¿cuál fue el pecado? Habiendo conocido a Dios, porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles en medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, no le glorificaron ni le dieron gracias. Así que eso de adorar a Dios es una necesidad también para el corazón de Dios. Esta es la comida. Ven conmigo a Juan capítulo 4 nuevamente, hermano. Esta es la comida que está comiendo Jesús. Jesús dijo, tengo otra comida. Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mire lo que está diciendo Jesús. Este es el hambre de Dios. Pero no es que yo tenga hambre de Dios. Escuche bien, estoy hablando del hambre que hay en el corazón y en la mente de Dios. Dios quiere que se haga su voluntad. Jesús quiere satisfacer al Padre. Mire, la Biblia enseña claramente que Jesús y Dios son uno. Y eso implica que el hambre de Dios es el hambre de Jesús. Y que el hambre de Jesús es el hambre del Padre. Y que lo que Jesús come es lo que quiere comer el Padre. A ver si me hago entender. En este momento, Jesús quiere la salvación. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa hambre de su Padre en el corazón de Cristo Jesús es más grande que el hambre que su humanidad podía sentir. En ese momento, Jesús fue allá a buscar adoradores, porque el Padre estaba buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esa es su mayor necesidad. Y aunque, como Juan dice, que humanamente hablando estaba cansado del camino, y aunque él humanamente le dice a la mujer, dame de beber, y aunque él mandó a los discípulos a comprar comida porque también tenía hambre, hay un hambre dentro de su ser que es mucho más fuerte y es el hambre
de hacer la voluntad de Dios, que es el hambre de salvar almas y de traerlas de regreso a la gloria del Padre. Y de la misma manera que como la mujer samaritana abandona el cántaro con agua o sin agua, pero se olvida de lo que fue a buscar, porque su alma encontró una satisfacción tan plena que su sed por un momento desapareció, su sed física desapareció. De la misma manera, Jesús en ese momento, con ojos espirituales, con una percepción espiritual de un hombre nacido sin pecado y lleno del Espíritu Santo y en plena comunión con su Padre, sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Jesús está comiendo una comida diferente. ¿Qué está comiendo? Está comiendo del gozo que siente ver a los samaritanos venir hacia él. Del gozo que siente cuando los pecadores se levantan y vienen de regreso hacia el Padre. No enseña eso las Escrituras. No quedó claro cuando Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo. Ven conmigo a Lucas 15, sin que te salgas de Juan. Lucas 15. Les decía que hay cosas que a Dios le dan ira, lo hacen enojar, y que ningún ser normal quiere estar enojado. Todo ser normal y sano quiere estar alegre, alegre. ¿Y qué dice la Biblia acerca de cómo se alegra el corazón de Dios? Jesús lo dijo. Vamos a Lucas capítulo 15 y voy a leer solamente el versículo 7, que es el principio que él está enseñando con todas las parábolas que hay ahí. Mira el capítulo 15 de Lucas y hay 3 parábolas. Lucas capítulo 15. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la parábola del hijo perdido. ¿Cierto que sí? Que la han titulado el hijo pródigo, pero no es otra cosa sino el hijo que se perdió. ¿Y cuál es el principio espiritual que Dios nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar cómo hay alegría en el cielo, cuando hay fiesta en el cielo. Dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y quiero que vengas conmigo al final de la parábola del hijo pródigo en el versículo 32. Mas era necesario, mire lo que dice el padre del hijo pródigo, que es la representación del Padre Celestial. Dice el versículo 32, mas era necesario, y otra vez la palabra necesario, o sea, no era ay, qué bueno, tocó hacer fiesta, o sea, vamos a hacer fiesta. No, era necesario. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, ¿qué es lo que alegra el corazón de Dios? Cuando los pecadores arrepentidos regresan a Él, conscientes de su pecado y pidiendo perdón para poder darle una adoración genuina, sincera y verdadera de corazón. Porque de esa manera el corazón de Dios se alegra, el corazón de Dios se goza. Esta es la comida que Jesús estaba comiendo. Vamos al versículo 36. Vamos al versículo 35. Dice, no decís vosotros, mire lo que dice Jesús, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Otra vez Jesús está hablando en términos ¿qué? Físicos, pero se refiere a una realidad espiritual.
Ay, pobrecitos esos discípulos. Yo me imagino que si yo estuviera ahí, estuviera peor que ellos. Más perdido que quién sabe qué. Otra vez viene Jesús y dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega. La siega es el momento de recoger el grano de trigo ya maduro. Ustedes dicen, faltan 4 meses para recoger la cosecha. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo he escuchado o he leído varios comentarios. Ese momento, esa escena, debió ser gloriosa, magistral, poderosa. Él dice, alzad los ojos, y está haciendo un llamado a que dejemos de tener una vista corta, que solamente vemos lo material. Y ellos dicen, pero ¿qué habrá querido decir? Yo, aquí no está lo que ellos están diciendo, pero imagino, ¿y qué tiene que ver ahora lo que él se comió? ¿Qué tiene que ver ahora la voluntad de Dios con los meses que hacen falta para recoger las cosechas? Recuerden que Israel es una sociedad agrícola y ganadera. O sea, ¿esto qué tiene que ver? Jesús dice, alcen sus ojos y vean que los campos ya están blancos para la siega. Los campos blancos tipificaban a las espigas de maíz, las espigas de grano que ya estaban maduras, que no estaban verdes, sino que ya habían madurado, y con el brillo del sol eso se ve blanco. Y ese es el momento en que hay que ir a recoger la cosecha, porque si no se pierde. Hay que ir a recoger la cosecha. Y Jesús está diciendo, no, nos faltan 4 meses. Abran bien los ojos y dense cuenta que ya la mies está lista para ser cosechada. Hermano, en ese momento vienen caminando los samaritanos hacia Jesús, con un corazón dispuesto, con un corazón quebrantado, con un corazón preparado. Alguna vez dijo también Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Está diciendo, hay que ir a recoger la cosecha. Hay una cosecha de almas en estos días. Una cosecha de almas que tiene corazones preparados para recibir el evangelio. Por todo el dolor y el sufrimiento que Dios ha permitido en la tierra. Hay una necesidad urgente de encontrarnos con Dios. Es una necesidad urgente porque Dios ha derribado todos los ídolos. Porque tener dinero no tiene sentido. Hace poquito vi un cartel de la hija de un hombre muy, muy rico. Y ella dice, nosotros somos una familia supremamente adinerada. Dice el nombre del Señor, yo no lo conozco. Y dice, somos una familia supremamente adinerada. Tenemos muchísimo dinero y tenemos muchísimo poder y muchísima influencia. Pero mi padre murió solo porque no podía recibir un elemento que es gratis, que es el oxígeno. Y Dios está removiendo a todos los ídolos para que nos volvamos a Él. Y está preparando a la humanidad para que prediquemos el evangelio verdadero. Creo que Dios nos está diciendo, alza tus ojos, que ya nos faltan 4 meses para la siega. Dice, ya los campos están blancos para la siega. Lo que quiere decir, los corazones están preparados para el evangelio. Los corazones están preparados para la predicación. Los corazones quieren venir a Jesús. Y yo no sé si los discípulos están entendiendo, pero los hombres de Samaria vienen caminando en ese momento. Y dice algo bien interesante. El Dios del gozo, el Dios que quiere nuestra felicidad y nuestra alegría, dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y está diciendo, hay 2 cosas buenas que vas a recibir si ciegas. ¿Qué es cegar? Ir a recoger esas almas que están en la calle, ir a recoger esos corazones que han sido quebrantados y que están necesitando la palabra de Dios. Y dice, ¿qué te ofrezco?
pues te ofrezco salario. Los que hacen eso son los obreros de mi viña, son los obreros míos y yo pago bien. Si hay hombres buenos y si hay empresarios buenos, como el señor de Tecnoglass, como muchos empresarios que son buenos y son nobles, cuán bueno será el dueño del universo que llama a sus siervos a que trabajen para él. No te pagará él un mejor salario que tu propio jefe. Él paga bien y no debiera pagar. Si somos honestos, Dios no debiera pagarnos nada. Sí que nosotros le debemos todo a Él, pero Él le paga al obrero que trabaja para Él. Dice, y el que ciega recibe salario. Y no solamente recibe salario, sino que recoge fruto. Recoge fruto para vida eterna, recoge personas salvas. Personas salvas. ¿Recuerdan cuando Pablo le decía a una de sus iglesias? Gozo y corona mía. Gozo y corona mía. O sea, cuando Pablo suba allá al trono de Dios, le darán una corona por todas las personas a las cuales les predicó, por todas las personas que discipuló, por todas las personas que ministró. Entonces, el salario es aquí, hermano. Para ser más claro, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. El que ciega, el que ciega. Y dice, estamos llamados a cegar, dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. O sea, uno es el que siembra y otro es el que recoge. La obra es de Dios. No hay tal cosa como que yo sembré y esto es mío. No, el apóstol Pablo decía, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no digan que yo soy de Apolo, ni que yo soy de Pablo, ni que yo soy de Cefas. No digan eso porque aquí nadie es de nadie. Todos somos de Cristo, sea Apolo, sea Pablo, sea Cefas. Todos somos de Cristo. Así que hay gente que de pronto ha escuchado el evangelio, pero necesita volverse a Cristo. Y nosotros estamos para ir a recoger esas almas. Después de que otros trabajaron o después de que el mismo Dios quebrantó los corazones para que nosotros pudiéramos recoger esas almas convertidas al Señor. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y dice el versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Para qué? Para que el que siembra goce juntamente. Vamos a la escena final. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta fue la comida del Señor, la salvación de los samaritanos, la salvación de estos hombres. Esto fue lo que satisfizo el corazón del Padre. Esto fue lo que alimentó el corazón del Hijo. Dios nos invita a participar de ese banquete de gozo y de alegría. Y sea que ya conozcas al Señor Jesucristo, puedes siempre conocerlo más. Mira que ellos dijeron, ya no creemos por tu dicho, ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos oído. Y esa es la invitación que hace Jesucristo en esta mañana. Ven y ve. No creas por lo que escuchas. No creas por lo que oyes. Ven y contempla al Señor. Ven y contempla a Jesús el Rey.